Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Edgar Jiménez. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de urbanización, economía y clases sociales. Esto es de la materia de procesos de urbanización e industria. Bueno, para entender un poco más sobre la urbanización y las clases sociales, tenemos que hablar de varios términos, como lo es la segregación urbana. Bueno, aquí nos explica, la segregación urbana residencial puede definirse en términos generales como el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se define en términos étnicos, etarios o de preferencias religiosas o simplemente socioeconómicos, entre otras posibilidades. En términos más específicos, la segregación residencial tiene tres dimensiones principales. La primera es la tendencia de los grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad. La segunda es la conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos. Y la tercera es la percepción subjetiva que los residentes tienen con respecto a la segregación. Los efectos de la desintegración social que nos interesan especialmente están vinculados con la fuerza que alcanza la dimensión de la segregación en áreas donde se concentran los pobres. Bueno, ahora, ¿quién promueve la segregación y con qué fin? Son los inconvenientes y con qué fin. Son los inconvenientes de la segregación planeados o accidentales. ¿De qué manera sirve la segregación si es el caso a la causa de la dominación? Bueno, aquí la teoría neoclásica reduce la segregación residencial a un resultado natural de las decisiones del mercado de los residentes con gustos disímiles. Cada persona escoge su vecindario dependiendo de sus preferencias y su capacidad adquisitiva, lo cual genera vecindarios con características y costos de los ocupantes similares. Aquí la deficiencia es la ausencia de explicación para el origen de las preferencias. Esto complica cualquier política pública, pues poco se puede hacer si las preferencias son al mismo tiempo fundamentales e inexplicables. Dada la importancia que la teoría económica neoclásica da a la soberanía del consumidor, es sumamente difícil desde la perspectiva generar un análisis crítico y soluciones para el tema de la segregación urbana, pues esta se entiende como el resultado natural de lo que los compradores de viviendas simplemente desean, entre comillas. Bueno, aquí viene otro tema, otra palabra, que es la gentrificación. La gentrificación es cuando un barrio con poder adquisitivo, bueno, un barrio pasa por diferentes etapas, ¿no? Es más o menos lo que está pasando en el Nuevo Polanco, en donde un barrio se vuelve de gente de dinero y esto eh, comienza a alejar a las periferias de la zona a la gente con menos poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en las zonas comienzan a ser más caras, tanto los servicios, los productos, el transporte. Entonces esto a la vez hace que la gente que no tiene esos recursos se tenga que mudar a las periferias de la ciudad porque no puede pagarlo. Y la gente que puede pagarlo compra su casa ahí y comienza otra vez la segregación. Es decir, que los grupos con poder adquisitivo alto se quedan en una zona y cada vez van arrimando más, aventando más hacia las periferias a los grupos vulnerables, a los pobres básicamente, y pues eso no está bien. A partir de Marx, la desigualdad en las sociedades modernas se ha analizado a través del concepto de clases sociales, entendiendo estas como los grupos sociales con posiciones diferentes, desigualdades en la estructura productiva de la sociedad. Las clases subalternas dejan de tener un lugar definido dentro del imaginario social. La ideología de igualdad supone que todos los ciudadanos participan de las mismas oportunidades y comparten los mismos objetivos. La desigualdad extrema toma entonces, como dice Dumont, un carácter avergonzado, como algo que está ahí,
pero que no debería existir, como algo que no tiene justificación y que representa de alguna manera un fracaso del proyecto social. La desigualdad existe, y quizá más que nunca, pero de ella no se puede hablar abiertamente de manera cómoda, sin que se entienda como confrontación, lucha de clases, falta de sensibilidad, clasismo. Pero sobre el terreno la sociedad, por supuesto, funciona, como ya se ha explicado, con la estructura jerarquizada obvia. Bueno, aquí precisamente vemos la desigualdad en las clases sociales. Y esto se ve también, por ejemplo, en Santa Fe. Santa Fe es algo completamente diferente cuando pasas de Santa Fe Pueblo a Santa Fe, a la zona residencial de Santa Fe. Dos mundos completamente diferentes y cada vez se come más la residencia de Santa Fe al pueblo. Hay una lucha de clases, sí la hay, pero es una lucha de clases bueno, que están destinados a perder, ¿no? Y realmente simplemente la mancha urbana va a seguir creciendo y va a tener las mejores zonas y van a tener las mejores oportunidades en cuanto a servicios, en cuanto a hospitales, escuelas, avenidas, autopistas, todo eso lo va a tener en mejores condiciones las clases que tengan la oportunidad de pagarlo. Bueno, el patrón ejemplificado de tendencia de los hogares de ingresos bajos a agruparse en grupos pequeños y fragmentados, lo que también vale para los trabajadores y empleados del sector informal, los indígenas, mientras que los trabajadores y empleados del sector formal, los hogares de ingresos elevados, se agrupan en un área grande localizada centralmente en Mérida. Por ejemplo, hay un solo grupo significativo de hogares de ingresos altos, mientras que existen 7 grupos separados de ingresos bajos. La imagen de la siguiente diapositiva también ilustra las mayores proporciones de las personas de bajos ingresos empleadas en el sector informal e indígenas que se encuentran en los sectores periféricos. Bueno, aquí podemos ver más la proporción y el agrupamiento de los hogares de ingresos bajos. Aquí las zonas coloreadas de color negro, bueno, sí, de color negro, son las zonas donde está la proporción de hogares de ingresos bajos, donde están más concentradas las personas de bajos ingresos. Como podemos ver, están alejadas de la mayor parte del centro. En estas zonas, pues ya son zonas donde vive gente con alto poder adquisitivo, y a los otros los arraigan hasta inclusive aquí en lugares aislados. Bueno, y ahora una pregunta. ¿Qué podemos concluir sobre los retos de la segregación urbana en las ciudades modernas? Bueno, por un lado es obvio que la segregación está íntimamente ligada al tipo de sociedad en que vivimos y al lugar privilegiado que el espacio urbano ha adquirido. En definición, a las identidades sociales, es decir, dónde vives, cuánto dinero tienes, cuánto vales incluso, ¿no? ¿Qué oportunidades tienes en un trabajo? ¿Qué tipo de persona eres, ¿no? No es lo mismo cuando le preguntas a alguien y te dice, ¿dónde vives? En Polanco. ¿Dónde vives? En Iztapalapa. Lo ves de alguna manera diferente, ¿no? No deja de ser paradójico, por supuesto, que la ciudad segregada sea la hija de la ideología igualitaria de la modernidad. Es lo que estábamos hablando desde la segunda diapositiva. La apertura que tiene la gente a poder decidir en dónde vive o dónde puede pagar, porque obviamente no todos podemos pagar un departamento en Polanco, en Santa Fe o en otra zona, ¿no? Pero pues a lo mejor sí podemos pagar una renta en la Gustavo Madero o en otro lado, ¿no? Ahora, por otro lado, las desventajas que la segregación puede imponer a los más pobres son suficientemente graves como para justificar políticas urbanas pendientes de enfrentar el problema. Y bueno, yo considero que la contribución potencial de los urbanistas e investigadores urbanos puede ayudar a resolver las problemáticas que aporta la gentrificación causada por la lucha de clases sociales, que es algo que está pasando en la Ciudad de México.
Y bueno, eso sería todo de mi parte, sería todo lo relevante a este tema. Aquí les dejo la bibliografía. Una es de la Universidad Católica de Colombia, es una revista científica. Y el otro es el escrito digital de Sabatini, que habla sobre la segregación residencial en las principales ciudades chilenas. Este es un escrito que voy a recomendar al profesor. Y los otros, otra información que saqué, pero pues eran de temas que a mí me interesaban desde antes y por eso no se las comparto. Sería todo de mi parte, muchas gracias por su atención, hasta luego.